el tema de la relación del Papa, del nuevo Papa, de León XIV, con con el Perú, con el país, ¿no? Donde él pasó varios años. Y lo vamos a conversar con Luis Felipe Isasi. Él es el cónsul general de Perú en Buenos Aires. ¿Qué tal, Isasi? ¿Cómo está? Gracias por esta entrevista y gracias por habernos esperado unos minutos. ¿Cómo le va? Oh, por favor, buen día, José, y buen día a toda tu teleaudiencia, a toda la audiencia de Gaceta de Tucumán. Un gusto estar con ustedes y acá a las órdenes. Bueno, a ver, cuéntenos primero qué generó en ustedes, en los peruanos, el hecho de que León XIV haya sido elegido Papa. Él tiene nacionalidad peruana, aparte de la estadounidense, y además en su primera aparición pública como Papa habló en español y saludó a Chiclayo. Sí, bueno, fue una emoción muy grande, ¿no? Primero que acá en Argentina y en Buenos Aires, en general, Tucumán también, hay una comunidad peruana muy grande y es muy católica. Sí. Justo he estado reunido hace poco con la Hermandad del Señor de los Milagros, que es una gran devoción que tenemos, y hace una procesión y una misa en octubre todos los años. Sí. Y bueno, nos sorprendió la noticia, ¿no? Claro. Yo, la verdad, personalmente, no, entre todos los candidatos de los que se hablaban, no esperábamos que pudiera haber un papa peruano, ¿no? Porque, Claro. bueno, es nacido en Norteamérica, en Estados Unidos, pero también tiene la nacionalidad peruana. Sí. Y realmente cuando lo escuché y cuando salió el nombre, fue de mucha alegría, ¿no? Sin Mucha dudas. alegría para todos, como miembro de la comunidad peruana Sí. también, ¿no? ¿Qué conocen ustedes o qué se conoce de su paso por Perú? Porque bueno, él fue obispo, hizo una tarea misionera originalmente, después volvió como obispo de Chiclayo y todo indica, por lo que se va conociendo, que era una persona muy cercana al pueblo, a los pobres, a los necesitados, muy preocupado por los migrantes, por ejemplo. Hizo un trabajo, se conoció en las últimas horas, que hizo un trabajo muy fuerte con los migrantes venezolanos que llegaban a Perú, que habían partido por la dictadura de Maduro. ¿Qué otros detalles nos pueden contar que ustedes sepan? Lo que dices es muy correcto, ¿no? Justamente es el perfil por lo que hemos venido conociendo también, porque cada vez pues, se conocen más detalles de su vida y de su perfil. Exactamente, es un perfil misionero, ¿no? Sí. Un perfil sencillo, humilde, cercano a las personas, que le importa mucho la justicia social, es muy apegado a las víctimas, o sea, protege a las personas más vulnerables, muy preocupado por las personas más vulnerables, personas más débiles en la sociedad. Y es el trabajo que hizo. Él llegó al Perú en el 85, o sea, él se ordena sacerdote en el 82, para tener una idea, ¿no? En Roma, y ya en el 85, él está llegando al Perú, primero a Piura, Chulucanas, que es un pueblo en el norte, bien al norte, límite con Ecuador, en donde permanece un par de años, luego se va al Perú y regresa nuevamente a Trujillo, después también al norte, pero un poco más al sur, digamos, va bajando un poco, y en Trujillo está cerca de 11 años, ¿no? Sí. Vinculado mucho al tema de formación, ¿no? De formación de sacerdotes, de educación, porque él tiene una formación muy interesante, Claro. ¿no? Sí. Es matemático, ¿no? En Pensilvania, en la Universidad de Villanova, y después teólogo en Chicago, y después estudia Derecho Canónico en Roma, ¿no? Entonces, bueno, en Trujillo está 11 años, se vuelve a ir, y después regresa en el 2014 ya a Chiclayo, que justamente el mensaje que da en español, que es tan lindo, que nos emocionó a todos, a Chiclayo. ¿Trujillo y Chiclayo son en la misma zona? ¿Son cercanos o son áreas distintas de Perú? Chiclayo también es el norte. Digamos que Chiclayo está a 750 kilómetros de Lima, ¿no? Bien. Después, Chiclayo es la capital de Lambayeque, que es la región o el departamento de Lambayeque, que es lo que sería equivalente a las provincias aquí, ¿no? La región, ¿no? Y la capital es Chiclayo. Al norte de Chiclayo está Trujillo, ¿no? Que es La Libertad en realidad, ¿no? Y después viene Piura, ¿no? Bien. Bien, eso es cada vez más cerca de Ecuador sería. Y esto está hacia el oeste, es decir, de los Andes hacia el oeste, no hacia el lado de la Amazonía. Está cerca al mar, ¿no? Cerca al oeste al mar. A la costa. Ahora, por ejemplo, Chulucana sí está un poco más, que fue el primer lugar donde llegó, ya cercano a los Andes, ¿no? Bien. Y estas zonas, uno
por lo que intuye, quizás haciendo paralelismos con la Argentina, ¿no? Donde el norte es por ahí las zonas más pobres o más relegadas. Pasa lo mismo allá en Perú, hablando de Chiclayo, Trujillo, estamos hablando de zonas por ahí pobres, de zonas con problemas sociales. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en el Perú la pobreza está en diferentes lugares, digamos, Sí. No es que sea marcadamente, hay mucha pobreza en el sur también, ¿no? Pero en el lado del norte tenemos zonas desarrolladas y tenemos zonas muy pobres. El nuevo Papa, el padre Prevost, el cardenal Prevost, estuvo en zonas de mucha dificultad, por lo que sabemos viajaba mucho a zonas rurales, ¿no? Viajaba a caballo, ahí se le ha visto en fotos en momentos de inundaciones, ¿no? Con unas botas, porque la parte del norte sufre mucho de inundaciones por el fenómeno del Niño, Claro. que llega a la zona. También sabemos que en tiempo de pandemia, el sur de Ecuador, en tiempo de pandemia faltaba oxígeno, pues no en esas zonas, claro. y él hizo una gran colecta, hizo una gran gestión para lograr una planta de oxígeno en Chiclayo, y después logró conseguir 2 plantas de oxígeno, ¿no? Bueno. A través de donaciones y este tipo de trabajos que realizaba. La gente lo quiere mucho, ¿no? Ahora han aparecido muchas personas en la zona que lo recuerdan, como una persona muy amable, muy tranquila, callada. Me dicen que no era una persona tampoco muy conversadora, pero sí con muy buen sentido del humor y bien reflexiva. Claro, y bueno, con esta formación de la que hemos hablado, ¿no? Imaginamos que es posible que varios, por lo menos religiosos peruanos, lleguen al Vaticano a instancias suyas. De hecho, se conoció ayer o anteayer la novedad de que su secretario personal va a ser un sacerdote justamente de Chiclayo, que hizo el seminario allí y que conoció a Prevost justamente en el seminario de Chiclayo. ¿Se sabe de algún otro peruano cercano al Papa que parta hacia el Vaticano, hacia la Curia Romana? Bueno, por ahora la verdad que hemos tenido solo la información de este peruano, Rimacuina, me parece que se llama, Edgar, que ya lo conocía él desde que tiene 35 años, se está formando el seminario Mogrovejo en Chiclayo justamente, fue su mentor, digamos, el Papa, y ahora lo ha llamado como su secretario personal, ¿no? Una persona que le va a ver la agenda, que va a ver las cuestiones logísticas, que va a tener un poco de contacto con otras autoridades para llevar adelante el día a día, digamos, del Papa, ¿no? Claro. ¿Qué nos puede decir de la religiosidad en Perú? El mundo, y especialmente el mundo desarrollado, se encamina hacia un laicismo muy grande. Usted seguramente en Buenos Aires debe percibir una secularidad, más que un laicismo, lo debe percibir posiblemente en Buenos Aires, en las grandes ciudades, quizás no en los sectores más populares, pero sí en los sectores más favorecidos. ¿Eso pasa también en Perú o Perú todavía es un país que mantiene una religiosidad popular fuerte? Bueno, yo diría que también, nos vemos envueltos en ese mismo fenómeno, a diferencia de que sí ya existe una religiosidad antigua, digamos, anterior, tenemos unos antecedentes de mucho catolicismo en todos los ámbitos de la sociedad, y eso tiene todavía una fortaleza, ¿no? ¿Qué es lo que se ve, por ejemplo, en lo que mencionaba al inicio de nuestra conversación, en que a lo largo de todo el mundo tenemos, por ejemplo, manifestaciones religiosas como la del Señor de los Milagros, en diversas comunidades del mundo hacen su procesión y alcanza a miles de personas que incluso se contagia a las poblaciones locales, ¿no? Que nos reciben con mucha amabilidad, ¿no? Mucha generosidad, como es el caso de Argentina. Sí, claro, perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Vamos a seguir seguramente, Luis, en conversaciones porque recién empieza el papado y todo indica que va a ser un papado lleno de signos, ¿no? Ya algunos se conocieron a estas horas, visitó la tumba del Papa Francisco, fue a visitar el hospedaje donde había estado parando en Roma mientras estaba a cargo del dicasterio de los obispos y muchas cuestiones que seguramente van a dar que hablar, así que seguiremos atentos a todo esto y lo conversaremos con ustedes, porque ¿quién le dice capaz que en algún momento tengamos nuevamente al Papa en América Latina y ojalá sea Perú uno de sus destinos? Sí, eso, ha anunciado que pronto vamos a saber de él, algunos periodistas, así ha dicho, pronto sabrán de mí, entonces tendrán noticias mías, entonces estamos
mirando pues con mucha expectativa, y yo te agradezco mucho por esta entrevista y por conversar con tu teleaudiencia. Al contrario, un abrazo grande, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, el cónsul general de Perú en Buenos Aires dándonos su visión como representante de la comunidad peruana, que es muy grande en Argentina, fundamentalmente en Buenos Aires.